vamos a seguir con esta idea de investigadores e investigadoras españoles y españolas. Así que, como hoy tengo muchas cosas que enseñaros y muchos vídeos, vamos a empezar directamente con un vídeo que nos va a introducir en el mundo de William Layton, pero os voy a situar un poquito muy rápidamente. Mirad, William Layton nace en 1913 y muere en 1995. Nace en Kansas City, Estados Unidos. Se gradúa en la American Academy of Dramatic Arts, en la American Theatre Wing de Nueva York. Y yo me pregunto, ¿para qué se viene este señor a España? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. A principios de los 80 se instala en España creando el Teatro Estudio de Madrid junto a Miguel Narros y es cofundador y profesor del TEM, del TEI y del TEC, que son diferentes escuelas, y es profesor en la RESAT y en la Escuela Oficial de Cine, ¿vale? También trabajó como actor en más de 40 producciones de teatro y cine y obtuvo la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1989. Os voy a hablar un poquito después de su técnica, pero quiero que veamos un vídeo de un actor que espero que reconozcáis, y si no, luego os digo quién es, y de que él estudió con William Layton y nos habla un poco de él y de su paso por su escuela. Os dejo con el vídeo. Acordaros, si silenciamos los micros. Y ahí vamos. Me decidí a estudiar teatro porque realmente me picaba mucho los amigos del teatro. Y así engañé un poco a mis padres. Entonces estuve ahí entre psicología, estudiar psicología y acudir a las clases del laboratorio. Que volvían lentos, que luego que pasaron una selección. Y ahí ya fue donde sí entré directamente con el señor. Primero estuvimos aquí en el Teatro Español cuando lo dirigía Miguel Narros. E hicimos algunos cursos y luego ya el laboratorio se buscó su local, su lugar, ¿no? Cuando llegamos nosotros ya era una especie de institución, el señor Layton. Pero para nuestra generación realmente fue un descubrimiento de un tipo de manera de entender el teatro, no de actuarlo. El señor Layton siempre decía que la técnica era una herramienta dentro de una gran caja de herramientas. Pero su forma de encarar esta profesión para mí fue lo que más me impactó. Él decía que la técnica se aplicaba cuando era necesario aplicarla. Cuando la intuición fallaba, cuando había una serie de cosas que fallaban, siempre la técnica era el gran recurso. Y yo para eso le soy muy fiel. Evidentemente, a lo largo de una trayectoria profesional, descubres otros ámbitos, descubres otras maneras de expresión, otras maneras de acceder a los personajes. Y bueno, pero la técnica siempre está ahí, siempre subyace, siempre ayuda muchísimo. Con el señor Layton, bueno, con el señor Layton, con toda la gente, todos los profesores, entre ellos José Carlos Plaza, que ha sido mi maestro, Francisco Vidal, Paco Ojea, una serie de gente, hasta topar con ellos, sí, había sido bastante autodidacta. Antes que ellos había entrado yo en un grupo independiente que se llamaba Espacio Cero y que dirigía un director argentino que se llamaba Roberto Villanueva, el cual hizo un montaje sobre obras de Plauto, se llamaba El Plauto, y con él ya descubrí que había otros mundos. Él trabajaba mucho los mitos de los cuentos y fue muy agradable descubrir que los cuentos no solamente eran cuentos, sino que servían para abrir el espíritu y la mente. Bueno, pues aquí tenemos a un actor... ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? Ahora sí te oímos, José Luis. Ya, es que me he comprado un ordenador nuevo. Toma ya.
No, bueno, y resulta que no le he cogido el sonido, así que ahora estoy con el teléfono, venga. Venga, pues así está Hasta fenomenal. luego. Mirad, os cuento, William Layton desarrolló una técnica de improvisación como acercamiento a la interpretación que se divide en 5 etapas. Y os voy a contar estas 5 etapas así un poco por encima, ¿vale? Mirad, la primera etapa, el alumno tiene que reaprender lo que ha hecho como niño, como un niño descubre, ¿no? Vivir de manera real y sinceramente en las circunstancias imaginadas. El secreto del juego está en el objetivo. ¿Qué quiere esa persona, ese personaje? ¿Por qué? ¿De quién? Práctica y más práctica hasta que el alumno escuche de verdad en circunstancias imaginarias, ¿no? Un poco a lo mejor me lo habréis oído a mí decir el aquí y ahora. Yo estoy aquí ahora para jugar, para descubrir, ¿no? Todas estas preguntas. Su segunda etapa es el estudio y análisis de escenas. ¿Qué quiere el protagonista? ¿Cuáles son sus obstáculos? Entonces, de ahí se extrae la esencia de la escena y el alumno puede inventar situaciones imaginarias basadas y relacionadas emocionalmente con la escena. Y se improvisa sobre estas situaciones, ¿vale? Todavía el texto, ni mucho menos lo tenemos, todo esto es improvisado. La tercera etapa, ya controladas las otras 2 fases, ya se puede improvisar con texto, todavía como ejercicio, no como representación, ¿vale? Se puede ir improvisando ya, pero desde el texto y cada uno haciendo en escena lo que quiera. La cuarta etapa se estudia un personaje específico de la obra, aprendiendo a extraer la esencia con que ellos mismos pueden y tienen que relacionarse. Es decir, ¿qué tendría que pasarme para que yo reaccionara como Otelo? La observación, la imaginación y el análisis de sí mismos son cada vez más importantes. Y la quinta etapa consta de que toda la actuación debe tener instintivamente una calidad improvisacional en el actor, ser espontánea para dar la ilusión de la primera vez. Bueno, es un señor que trajo una técnica, como os decía, una técnica que sí que podríamos llamar técnica actoral, basada en la improvisación. Disculpadme que quiero poner esto otra vez porque no me acuerdo del nombre. Vale, aquí lo tenemos. ¿Sabéis quién era este señor? ¿Os sonaba su cara? ¿El que estaba hablando? El que estaba hablando antes. Me suena, pero no sé cómo se llama. Vale, Joaquín Notari es un actor vivo, por supuesto, que se dedica mucho, sobre todo, al teatro en verso, pero también es actor. Mirad, este era William Layton, que ya hemos visto alguna imagen, y un libro que él tiene que se llama William Layton, ¿por qué? Trampolín del actor. Que yo lo tengo, si alguien lo quiere, se lo puedo dejar. Mirad, la segunda persona de las que os quería hablar, que no es un investigador al uso, pero sí que dejó, al igual que los que vimos en la semana pasada, dejó algunos escritos, es José Luis Alonso Mañés. Es este señor que tenéis aquí. Nació en 1924 y murió en 1990. Su tío fue un empresario del Teatro Calderón de Madrid, donde desde su adolescencia pues él frecuentaba el teatro, se acercaba a los repertorios de zarzuela, musicales, bueno, y de teatro en general, ¿no? Con su tío viaja a Francia y entabla amistad con Jean Cocteau, que es un autor muy importante de teatro francés. Muy conectado con los artistas de su época, se centra sobre todo, sin dejar de lado otros tipos de teatro, pero se centra en el teatro lírico. Entre sus compañeros de profesión se le distingue por su profundo conocimiento de los recursos de creación del actor. Por esto este señor es importante. Su sensibilidad y lenguaje para comunicar a los intérpretes las líneas subtextuales del personaje, así como los pormenores de las situaciones y los conflictos. Es decir, que ayudaba mucho a los actores a entender qué le pasaba a los personajes y el por qué. Su idea de la técnica se extrae también, como lo vimos la semana pasada, de entrevistas. Y él decía, por ejemplo, la esencia es el actor y el texto, y poder sentir y transmitir sentimientos. Las nuevas generaciones se han empachado de métodos y han olvidado descubrir por sí mismos cuál es el secreto estrictamente personal de estar en escena. Hay que valorar la palabra, decía. El método no crea un actor, solo lo perfecciona. Y en esto yo estoy muy de acuerdo. Hay que saber estar quieto en escena y conmover con lo que se dice. En esto yo no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, el juego del actor, nos decía, es doble. La identificación y la máscara.
Creer es identificarse y la máscara es la caracterización. Lo importante es crear las relaciones entre los personajes. Bueno, pues desde aquí hacemos un pequeño homenaje a este señor, que yo no lo conocía, la verdad, os soy sincero, y aquí lo tenemos dando una charla. Del siguiente que os quería hablar, no sé si lo reconocéis en esta imagen. ¿Alguien sabe quién es? Sí, Se ve muy pequeño. es Fernando Fernán Gómez. Uy, casi. A ver, acércalo más. Más ya lo puedo Acércalo más. hacer. Es Adolfo Marsillac. No, calla. Es Marsillac. Adolfo Marsillac. Eso es. Bueno, Adolfo Marsillac nace en 1928 y muere en 2002. Y durante su época, cuando estuvo vivo, no hizo ningún tratado, pero a posteriori sí que se han editado algunos libros con sus conferencias y charlas. Y bueno, le pasa un poco como a los otros personajes que hemos visto. Él es una de las figuras imprescindibles en el teatro del siglo XX como actor y director. Contribuyó a la formación del Centro Dramático Nacional en 1978, a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la cual dirigió en 2 ocasiones, y fue director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Sus principios, porque os quiero poner un vídeo de él, pero os quiero hablar de algunos principios de los que él habla. Él dice que el arte y el oficio del actor son cosas todavía para España sin descubrir. Fijaros, no hemos reflexionado bastante sobre la ética y la estética de una profesión despreciada o ignorada. Dice que el teatro es algo extremadamente divertido, donde hay que poseer espíritu infantil, ¿no? Conecta con el autor que hemos visto antes. Enorme capacidad de asombro y un deseo incontenible de creérselo todo. En definitiva, jugar, que creo que es algo que me habéis escuchado a mí bastantes veces. El actor no debe dejar influenciarse por el público y tampoco emborracharse de los personajes cómicos, ya que solo serán cómicos para el espectador. El personaje tiene que tener... Esto es lo que os decía, ¿no? De que los personajes cómicos son igual que los trágicos. Lo que pasa es que la manera de intentar conseguir eso que es su objetivo es lo que quizás nos hace, nos vuelve cómicos, ¿no? Decía que el actor tiene que ser un espía del personaje, un individuo que le persigue noche y día hasta robarle el corazón. Esto también lo hemos visto, ¿no? Si nos dedicamos al teatro tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma, como hacía Grotowski, el actor santo. Bueno, aquí al final lo que nos está diciendo es que tiene que haber una profesionalización y un trabajo constante. Dice, el autor da el diálogo, el autor da el diálogo, el actor busca el pensamiento, cómo mira, los tics del personaje, cómo se mueve, cómo sonríe, un poco como introducirnos en la psicología, sin ser psicologistas, introducirnos en la psicología de cómo sería ese personaje si estuviera vivo, ¿no? Para encontrar el personaje nos dice que hay una etapa informativa, es decir, de investigación sobre el personaje, su mundo y las circunstancias de este. Una etapa crítica e inteligente. El actor intenta dar su versión del papel referida inevitablemente a su propia personalidad. A ver qué busco. Perdonadme. Aquí. Aquí lo tenemos más de mayor. Es decir, eso, la etapa crítica inteligente, el actor intenta dar su versión del papel referida inevitablemente a su propia personalidad. Es decir, ¿qué hay de él en mí? Esto lo vamos a ver en profundidad el próximo martes, que es el último día, y hablaremos de un autor que luego os digo quién es para que tengáis toda la semana para investigar, aunque mejor que no lo hagáis mucho, porque si no me quitáis el trabajo. Y luego por último, habla de una etapa mágica, ¿no? El personaje se adapta al rostro y al cuerpo del actor, aceptándolo de manera que su existencia no llega a molestarle. Bueno, ahí tenemos 4 notas de él, pero quiero que lo veáis a él contándonos. A ver. Cuéntaselo todo a tu madre. Mamá, el arquitecto quiere abandonarme.
Se ha construido una piragua para irse y yo me quedaré aquí solo. Pero ¿qué dices? Ya verás cómo es por tu bien. Y en busca de ayuda y vendrán a recogerte. ¿Me lo aseguras, mamá? Sí, hijo mío, sí. Sí. Mamá, no te vayas. Quédate siempre aquí conmigo. Sí, hijo mío, sí. Me quedaré contigo día y noche. Mamaita, mamaita, bésame. Bésame, mamaita. Bésame. Mamaita, bésame. Bésame. ¡Esta sea mi pájaro! Hombre, pero ¿cómo se puede trabajar así? ¿Pero cómo? Tienes una muela, no tengo una muela. Sí, que he intentado inquietar. Quizá ese sería el verbo más apropiado. Que todo mi trabajo profesional ha habido un deseo de que la gente pensara, meditara, de que tuviera un sentido crítico de lo que yo les estaba ofreciendo. Y he intentado también, no sé si siempre lo he conseguido, que eso se produjera a través de espectáculos divertidos, porque a mí me parece que lo único que nunca puede ser un espectáculo igual en cine, en teatro, en televisión, es aburrido. Yo creo que la verdad está en la escena y la mentira está en los espectadores. La única verdad es la verdad del arte. La única, cuando Velázquez pinta las meninas, Velázquez se muere y ¿qué más da? Velázquez. Quedan las meninas, queda lo que uno hace, lo artístico. Lo que creo es que estamos en un momento en que da la impresión de que todo está dicho. Y a lo mejor todo está dicho. Pero a lo mejor todo eso que está dicho hay que empezar a decirlo de otra manera. Yo creo que se está terminando una forma de civilización y por lo tanto una forma artística de hablar a nuestros semejantes y que está iniciándose otra. Es decir, lo que está bien del teatro es que no es exactamente la vida. Yo creo que he sido actor y que soy director de escena justamente porque la vida no me gusta demasiado. Es decir, la realidad me parece bastante aburrida en el supuesto de que exista la realidad, cosa sobre la que tengo enormes dudas. Entonces el escenario es una realidad distinta, es una realidad imaginaria, es una realidad poética. El teatro no tiene la obligación de dar respuestas. Yo creo que el teatro lo que hace es sentir las cosas que pasan a su alrededor e intentar que el espectador conteste a algo que se le está planteando. Mimándolo, acariciándolo, empeñada en bañarlo como si fuese un bebé, incluso cuando responsable de él. ¿Cuánto he luchado? ¿Cuánto he luchado para salvar lo único digno de nuestro matrimonio? He luchado días y días y noches y noches contra la oscuridad y el ridículo y el desastre. He luchado desesperadamente para salvar a la única persona que puede La cultura, sí, con mayúsculas, debe estar muy auspiciada por las instituciones públicas. Pero sí sería deseable que el teatro no perdiera su concepto de aventura, su concepto de riesgo. Entonces la situación ideal sería tener un espléndido, un fuerte teatro público, pero no manteniendo un teatro privado desprotegido. Creo que hay demasiada diferencia entre una cosa y otra. Yo quisiera que se llegara a un equilibrio. Si nuestro oficio, el del teatro y el del cine, no consigue comunicar del todo con la sociedad, eso será culpa de nosotros, no culpa exactamente de un gobierno. Yo creo que el problema no es que haya pocas subvenciones, yo creo que el problema es que hay subvenciones. Ese es el problema. ¿Qué ha pasado en este país como para no poder hacer cine o no poder hacer teatro sin un amparo de la administración? Yo creo que hay que empezar a romper esa idea de que el teatro es un arte en estado agónico, de que es casi imposible que los espectadores vayan a ver las obras. No es verdad. ¿Y eso que más da te presenta? ¿Cómo? Porque, hombre, Hasta las mujeres lo veis todo muy fácil. pues porque lo es. Tú vas y dices, te llamo Fermín y he escrito una obra. Me llamo Fermín y he escrito una obra. ¿Pero quién diablos es usted? Ya se lo he dicho. Fermín. Siéntese. Sí. No, en esa silla no, está rota. Todo está roto. La silla, la mesa, el espejo, el lavabo está arrancado, el grifo del agua caliente no funciona, las perchas se caen.
se caen. Siéntese en ese otro sillón. Aquí, sí, ahí. Tenga cuidado de no inclinarse demasiado hacia la izquierda, no se vaya a cargar lo que quiera. Cuando uno dirige una obra de un autor vivo, normalmente se pelea con el autor vivo, porque el autor vivo piensa que su espectáculo se debe hacer de otra manera, con lo cual uno no comprende por qué entonces el propio autor no dirige su obra y tiene que aceptar la terrible, la horca caudina del director. Entonces eso se va agriando con el tiempo y cuando se llega al estreno y allá en el ensayo general, normalmente el director y el autor no se hablan hasta que se produce el estreno. Entonces, en el estreno, si la obra tiene éxito, entonces el autor está de acuerdo con el director y claro, lo que ha pasado es que a pesar de que este director no es muy bueno, como mi obra es tan buena, pues eso ha tenido éxito, lógicamente. Pero si la obra no tiene éxito, entonces naturalmente el autor vivo dice, claro, la culpa de todo la tiene el director, que no había escrito una obra fenomenal, pero este imbécil se la acaba de cargar. Los que se creen lo que están haciendo y los que no se lo creen, y yo pertenezco a esa raza, y lo cuentan, y miran los personajes incluso con un cierto desdén. Claro, evidentemente, yo he visto muchos actores que hacen un rey y luego cuando entran en un bar a pedir una cerveza, la piden con un gesto majestuoso que han heredado de escena, pero que no es el suyo, y al revés, un actor que hace un pordiosero en una película o en una obra de teatro, pues para pedir una cerveza la pide pensando que no se la van a dar, o que se la van a tirar a la cabeza, yo qué sé. Todo eso hay un fenómeno de osmosis entre los personajes y los actores que produce verdaderas esquizofrenias. Lo que pasa es que afortunadamente para mis colegas, pues ellos no acostumbran a saberlo. Eso sí, creo que este es un oficio femenino y que los actores los intérpretes masculinos son peores que ellas, las intérpretes femeninas, quizá porque que las mujeres desde un principio, para protegerse, para defenderse de nosotros, pues han tenido que fingir, se maquillan, mienten. Y esa mentira, que está muy bien, yo no lo digo contra ellos, ni muchísimo menos, pues se trasluce luego en una cierta facilidad escénica. En el fondo, toda esa crítica mía, bastante dura en ocasiones, lo que oculta es un gran amor por los actores, porque igual que uno riñe a gente de la familia, lo que quiere es que sean mejores. Yo quiero que los actores sean mejores. Tengo la impresión de que ellos no lo quieren, o no saben cómo resolver ese problema. Pero yo creo que con cada actor que me meto, o las cosas que digo de mi profesión en general, pues son cosas profundamente amorosas. Bueno, pues aquí tenemos información del compañero Adolfo Marsillac. Luego os contaré una anécdota personal. El siguiente apartado de quien os quiero hablar son els Joglars, que seguramente habéis oído hablar en alguna ocasión de ellos, y este fue su director y iniciador de la compañía. La compañía se crea en 1962, todavía sigue con vida, lo que ya no la dirige Flota, sino uno de los actores que empezaron, Joan Fonseré, no me acuerdo el nombre, Fonseré. Y bueno, grupo, como os decía, grupo fundado por Albert Boadilla, que sobre todo se inician con el mimo, es decir, con el trabajo corporal, pasando a un teatro de la palabra y de la acción dramática, creo que fue en el segundo o tercer espectáculo. De talante provocadores, representan farsas deformantes y caricaturizadas, ironizando sobre los comportamientos sociales, sacándolos de sus espacios habituales y sobre todo en un marco de ficción. Otro factor es su perfecta y costosa escenografía. Trabajan con una escenografía pues poderosa. Y quiero poneros de ellos dos vídeos. Uno va a ser un trocito del espectáculo de La Torna, que es este primero. Bueno, La Torna es una obra muy imperfecta, que yo no la volvería a remontar porque tiene fallos dramatúrgicos importantes.
era feroz, cruel, es como un puñetazo tremendo, ¿no? Puñetazo de hecho contra la pared, porque era contra la pared, pero en fin, es un tremendo puñetazo. Con todo lo que tiene de brutalidad, con todo lo que tiene a veces de falta de sutilidad, con todo lo que tiene de falta de perversidad. Es poco perversa y es muy potente, eso sí. Tiene la potencia de las cosas salvajes. Yo le pongo el formatín. Así. Al frente, Nito, al frente. Así. Siempre mirando al frente. Aquí ya coloqué. Aquí también. Y entonces es cuando se aproxima. ¡Hombre, no café, pero acá estoy peligroso! Aquí, se aproxima. Se aproxima. Y entonces el ángulo. Exacto. Entonces yo le doy con después que sí, para adelante ya está listo. Vale, os he puesto un trocito de La Torna, que es del 77, y ahora os voy a poner otro trocito de un espectáculo. Se trata del ketchup Christ, producto que debido a su textura entre sólido y líquido, sintetiza el cuerpo y la sangre del Señor, simbolizados antes por el pan y el vino. Vale, disculpadme, antes hablaba de un tal Fonseré, es Ramón Fonseré, que es el actual director, y bueno, esto es un poco la estética del trabajo de